La última sesión de estas reuniones va a ser el 18 de abril y vamos a tener a Carlos Illades de la UAM Iztapalapa hablando sobre movimientos sociales y la transición en México. Pero bueno, me da mucho gusto presentar al doctor Javier García Diego, que ya oímos dónde estudió la primaria. Estudió su licenciatura en Ciencia Política en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió una maestría en Historia de América Latina de la Universidad de Chicago y 2 doctorados, uno por el Colegio de México, de Historia de México, y otro por la Universidad de Chicago, de Historia de América Latina. El profesor García Diego ha dado clases en muchas instituciones importantes, empezando por el ITAM en la Ciudad de México, el Colegio de México, y en otras universidades en Europa, Estados Unidos, en Israel, una larga lista. Ha sido homenajeado, es miembro de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Mexicana de la Lengua, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tuvo la cátedra latinoamericana Julio Cortázar en la Universidad de Guadalajara, ha ganado varios premios por su labor como historiador, incluyendo uno por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, otro por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Podría continuar. Quisiera señalar, enfatizar 2 aspectos más de su currículum que creo que son muy importantes. Por un lado, la labor que ha hecho como profesor y líder en el Colegio de México, donde fue presidente del Colegio de México desde el 2005 hasta el 2015, y también fue director del Centro de Estudios Históricos en el Colegio de México. No necesito hablar del Colegio de México en detalle, pero simplemente ocupar ese puesto significa continuar una tradición, no solamente en términos como dije, del liderazgo académico, sino intelectuales, de lo que representa el Colegio de México en las ciencias sociales y las humanidades en México, ¿no? Y la otra cosa que quería mencionar son sus muchas publicaciones, ¿no? Libros, como Así fue la Revolución Mexicana, una serie de 8 volúmenes, Porfiristas Eminentes del 96, Alfonso Reyes del 2002, La Revolución Mexicana, Crónicas, Documentos, Planes y Testimonios del 2003, Introducción Histórica a la Revolución Mexicana, Cultura y Política en el México Postrevolucionario, Textos de la Revolución Mexicana, Revolución y Exilio en la Historia de México, Del amor de un historiador a su patria adoptiva, Homenaje a Friedrich Katz, que fue un libro que se presentó aquí en Colombia también hace unos años, en homenaje a Friedrich Katz, y ha dirigido varias series de publicaciones, incluyendo ensayos de historia sociopolítica de la Revolución Mexicana, y la nueva Historia General de México y la nueva Historia Mínima de México. Una trayectoria, un cuerpo de trabajo que realmente lo sitúa como el historiador más importante, trabajando desde el Colegio de México, y yo diría México, sobre la historia de la Revolución Mexicana, que es una historia que se ha venido como fragmentando en grupos pequeños, pero que ya muy poca gente practica, como el profesor García Diego, en términos globales, ¿no? Y el libro que quería mencionar es Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana de 1996. Mis favoritos, por eso lo dejé para el último, ¿no? Porque nos muestra algunos aspectos del trabajo de profesor García Diego que espero que oigamos ahora en su discusión sobre Octavio Paz, ¿no? Cómo entender la historia intelectual mexicana en el marco de la historia de la política y de la sociedad mexicana, cómo las ideas en México están firmemente enraizadas en instituciones, en relaciones sociales. Una historia intelectual que es una historia más rica que la historia puramente intelectual que se practica
mucho en estos días, ¿no? Que tiene nombres, que tiene biografías, que tiene un anclaje muy sólido y que está contada de una forma muy amena, ¿no? Ese libro, en cierta forma, yo creo que está conectado con lo que vamos a oír hoy, aunque es sobre una generación de intelectuales anterior a Octavio Paz, pero quería mencionarlo al final para poder ya darle la palabra al profesor García Diego. Bueno, platicando con Pablo me dijo que yo debía dar la charla en inglés. And I can speak about Mexican history in English, but I wouldn't like to speak about Octavio Paz in English. So I decided, y él me autorizó a hablar hoy de Octavio Paz en inglés, un idioma que a Octavio Paz no le gustaba mucho. Él era más bien de cultura francesa. Aprendió a hablar inglés, pero no era agradable ni su acento ni su pronunciación. Entonces lo voy a hacer en español. Si hay alguien que no entiende español, por favor dígame, hablaré despacio, and I can take questions in English, of course. Le agradezco a Pablo la presentación, demasiado generosa, a Ana Gabriela la organización. Y bueno, voy a hablar de Octavio Paz, pero no del Octavio Paz poeta. No es una charla de crítica literaria, es una charla, como bien lo supuso Pablo, una charla de historia intelectual y de instituciones culturales, una historia, a final de cuentas, historia política. Lo primero que tendría que decir, para dejarlo rápido, es que Octavio Paz es, sin lugar a dudas, el escritor y el intelectual público más importante de México en la segunda mitad del siglo XX. No me atrevo a decir que de toda América Latina o de todo el mundo hispanoparlante, pero sin lugar a dudas el más importante escritor e intelectual público, con todo lo que esto implica en la segunda mitad del siglo XX. Segunda afirmación que nos debe servir para toda la charla es que la biografía de Octavio Paz es una biografía que va paralela al siglo XX. Y al siglo XX, como lo entendía en cierto sentido Eric Hobsbawm. O sea, Eric Hobsbawm sostiene que el siglo XX es un siglo corto porque va de 1914 a 1998. 1989, perdón. Es lo que sostiene Eric Hobsbawm. Es una cronología útil simplemente para Europa, ni siquiera para Estados Unidos, mucho menos para América Latina y tampoco para México. El siglo de Octavio Paz va de 14 a 98 cuando muere. Entonces, es un siglo que sí coincide con el siglo XX mexicano. Creo que el siglo XX mexicano comienza en 1910 y termina en 2000, no por ser el año de la alternancia, pero claro que la alternancia sí marca un periodo histórico. Y también he de decir que estos dos siglos, el siglo mexicano y el siglo mundial, o los dos siglos XX, el siglo XX mexicano y el siglo XX mundial, los vivió Octavio Paz en tres escenarios: México, Europa y Estados Unidos y Asia. Y esto es importante porque estuvo atento a todos esos escenarios y podría decir, lo voy a decir después, lo voy a repetir después, Octavio Paz es el primer intelectual auténticamente mundial de la historia de México. O sea, ni Vasconcelos, ni Alfonso Reyes, Carlos Fuentes sí, pero Carlos Fuentes es posterior a Octavio Paz. Pero el primero que realmente tiene una visión mundial se llama Octavio Paz. Entonces, él, como decía yo, nace en 1914. Aquí lo importante, y tomo el reto del profesor Picato, de si iba a hablar del libro de Rudos Contracientíficos, al decir que nació en 1914, quiere decir que, a diferencia de Alfonso Reyes y de Vasconcelos, por ejemplo, a Octavio Paz no le tocó conocer el México del antiguo régimen. Octavio Paz nació ya con la cultura de la revolución. Y esto quiere decir que no le tocó educarse en instituciones y en corrientes positivistas. A él le tocó educarse, y esto lo marca la diferencia con los intelectuales anteriores, incluso con los de la generación de 1915, a él le tocó educarse en instituciones de cultura revolucionaria. Él nace en una familia muy involucrada con la historia y la política del país. El abuelo era un general
porfirista. Y subrayo las dos palabras, general y porfirista. Cuando digo general porfirista, estoy suponiendo, ¿sí?, considerarlo como un miembro del grupo liberal. Efectivamente, el abuelo de Octavio Paz, Ireneo Paz, peleó contra los franceses y peleó contra los conservadores. Cuando triunfan los liberales, hay una división entre liberales civiles, encabezados por Juárez y Lerdo, y liberales militares, encabezados por Porfirio Díaz. De hecho, es tal la diferencia que Porfirio Díaz se levantó en armas contra Juárez en 71, Plan de la Noria, y en 76, revuelta de Tuxtepec. Bueno, el abuelo de Octavio Paz participó en ambas rebeliones. O sea, más que liberal, era porfirista. Eso debe quedar muy claro. Ahora, no solamente fue general. Una vez que terminó el periodo armado, el abuelo de Octavio Paz, Ireneo Paz, se dedicó a las letras. Escribió teatro, escribió varias novelas históricas, con el título de novelas históricas, me imagino que muy influido por Pérez Galdós en aquel entonces, y dirigió un periódico por 40 años, un periódico que terminó sus días en 1914, precisamente el año que nace Octavio Paz, por incautación del gobierno carrancista. ¿Por qué? Porque era un periódico porfirista y luego huertista, La Patria. O sea, ahí dejamos, aunque va a volver a aparecer el abuelo, no lo vamos a dejar. El padre, Octavio Ireneo, ¿sí?, era un estudiante oposicionista, antiporfirista, vinculado a grupos reyistas, pero sobre todo se va a caracterizar por haber sido zapatista. No fue un luchador zapatista, pero sí lo podemos ubicar como un político y un ideólogo zapatista. Redactó ciertos documentos, hacía labores políticas, y posteriormente, cansado de él, y subrayo la palabra cansado de él, Emiliano Zapata lo mandó como representante del zapatismo primero a La Habana y después a Estados Unidos. Entonces, esto me obliga a decir, bueno, ¿por qué se hartó de él Emiliano Zapata? Octavio Paz nació en una familia fracturada. Era una familia muy involucrada en la historia y en la política de México, pero era una familia absolutamente fracturada por el alcoholismo del padre, el alcoholismo del zapatista Octavio Ireneo. Entonces, su afición excesiva al alcohol lo hizo llevar una vida disipada, poco cuidadosa en términos políticos, se acercaba a otras facciones, y esto hizo que Emiliano Zapata terminara por relevarlo. También esto explica que Octavio Paz haya crecido con su abuelo. El padre los abandona siendo Octavio Paz un niño, primero para irse a los campamentos zapatistas, luego para irse al extranjero a representar a Zapata. Al regresar a México después de 1920 también continúa en actividades políticas, y esto hace que Octavio Paz prácticamente no conociera, no haya convivido con su padre. Repito, dado que los abandona, él crece con el abuelo está prácticamente retirado, jubilado, entre 1914, que le incautan el periódico, y 1924, que muere. Octavio Paz va a recordar muchas pláticas con su abuelo, ya un hombre añoso, nostálgico de sus periodos liberales, de sus periodos militares, pero lo que yo aquí quiero subrayar es la desvinculación de Octavio Paz con su padre. Murió en marzo de 1935, atropellado de manera confusa, incluso hubo alguna investigación policial al respecto, atropellado aparentemente por un ferrocarril. Octavio Paz, años después, publicó una autobiografía en verso, que se llama Pasado en Claro, y aquí, en estos renglones, para mí resume a la perfección el alcoholismo del padre y sus diferencias con el cine. ¿Por qué no lo leemos juntos, no? Porque qué manera tan poética de describir cómo el tipo iba de la borrachera a la cruda, ¿no?, a la resaca, ¿no?, del vómito a la sed, atado al potro del alcohol. Mi padre iba y venía entre las llamas, por los durmientes y los rieles, la referencia a la estación de tren, de una estación de moscas y de polvo. Una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él. Mientras la casa se desmoronaba, yo crecía. Ese es
la manera en que Octavio Paz recuerda a su padre. Y esto también me va a permitir, y ya con esto cierro el capítulo de los antecedentes familiares, decir que Octavio Paz, como buen poeta que era, como extraordinario poeta que era, le encantó poetizar e idealizar sus antecedentes familiares. Sobre todo recordaba al abuelo liberal, cuando Octavio Paz pasó de la izquierda, digamos, cuando transitó de la izquierda al liberalismo, él decía: tengo antecedentes liberales en mi abuelo Ireneo. Y también a Octavio Paz le gustaba justificarse como revolucionario, le gustaba justificarse en términos de sus años de simpatizante de la Revolución Mexicana, añorando al padre que había sido zapatista. Subrayaba constantemente el zapatismo de su padre, con quien, repito, prácticamente nunca habló. Aún así, con estos antecedentes, pues es muy comprensible la politización temprana de Octavio Paz. Entonces tenemos que en 1929, a los 15 años de edad, tuvo sus primeras actividades políticas. Imagínense ustedes el país, ¿no?, sumido en la Guerra Cristera, que había iniciado 3 años antes, 26 a 29. Algo que me gusta subrayar, en 1927-28, de cara a la sucesión presidencial de 1928, los 3 aspirantes a la presidencia murieron de manera violenta. Los 3. Primero el general Serrano, Francisco Serrano, en octubre de 27, luego Arnulfo R. Gómez, fusilado, acusado de que estaba conspirando, y finalmente Álvaro Obregón. La gente equivocadamente dice presidente electo. No era presidente electo, porque todavía no se calificaba la elección, pero era el virtual ganador, sobre todo porque no había contendiente. O sea, era, como ustedes lo puedan llamar, o presidente electo o virtual ganador, como quieran. El caso es que con eso se asesinaba no solamente al ganador de las elecciones de julio de 28, se estaba asesinando al último de los caudillos de la revolución, provocando un vacío de poder enorme en el país, una crisis política de inmensa magnitud. Al año siguiente, ¿sí?, en la campaña presidencial, digamos, para suplir el hueco que había dejado Álvaro Obregón, se dan las elecciones entre Ortiz Rubio y Vasconcelos. Octavio Paz participa en el vasconcelismo. Claro, el apellido Vasconcelos era un apellido muy conocido y muy mencionado en su casa. Era finalmente su padre, que repito, había sido estudiante antiporfirista, pues tuvo contactos con Vasconcelos, uno de los líderes del antireeleccionismo, y cuando su padre fue diputado del Partido Nacional Agrarista en la presidencia de Álvaro Obregón en 1928, José Vasconcelos era miembro del gabinete. O sea, algún contacto tuvo que haber, que hizo que Octavio Paz, a los 15 años de edad, militara, digámoslo así, en el movimiento vasconcelista. También dice haber participado en otro movimiento del mismo año, el movimiento de la autonomía universitaria, que son movimientos que realmente tienen una identificación total. Era difícil ser vasconcelista y no estar en el movimiento de la autonomía. Son movimientos que corrieron, ya no digamos paralelamente, sino de manera simbióticamente juntos. Este es el, digamos, el inicio de la vida política de Octavio Paz. Habría que nada más que agregar, para pasar ya a otra etapa de su biografía, que en 1929, año de crisis económica, afectó brutalmente a la familia. El padre ya estaba dedicado, tirado en el alcohol. El abuelo había muerto. O sea, los pocos recursos con los que vivía la familia procedían del abuelo. Ya había muerto desde 24. Para 1929 el padre estaba más ausente que nunca. Y entonces el impacto económico de la crisis en la familia fue brutal. Y en otro momento de este mismo poema, Octavio Paz, es que ya nos pasamos de la lámina del puente, de pasado en claro. No es necesario regresar porque no está ahí. Dice Octavio Paz que él creció entre escombros y nos describe realmente lo decrépito que estaba ya el edificio de su casa, una casa en Mixcoac, que hoy ha sido reacondicionada. Bueno, tampoco tengo que señalarles que fue un estudiante absolutamente mediocre. O sea, pasó apenitas por la poeta
e inició estudios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, los que abandonó antes de titularse como abogado. Lo que él quería era ser poeta. Desde muy temprano él quería ser escritor. Ya para 1931 publica su primer poema de título Cabellera e inicia publicando revistas, ¿no? Aquí sale la ilustración de dos, Barandal y Cuadernos del Valle de México. Lo que habría que señalar de estas dos revistas es que eran prosoviéticas. Absolutamente Octavio Paz y los otros directores de esas revistas, José Alvarado de Monterrey, Enrique Ramírez y Ramírez, que luego dirigió El Día por muchos años, eran simpatizantes del gobierno soviético y del jefe Stalin en ese momento. Entonces, como joven, digamos, filocomunista, no militante del Partido Comunista, porque Octavio Paz nunca tuvo militancias partidistas, pero sí con una afinidad abierta con el comunismo de aquel entonces, lo vamos a ver siendo un colaborador de Vicente Lombardo Toledano. Escribía sus primeros casos o ejercicios de periodista cultural y periodista político, los hizo en el periódico El Popular de Vicente Lombardo Toledano. También luego colaboraría en su revista Futuro. En fin, era un abierto simpatizante, repito, de la línea marxista, de la línea comunista. Siendo todavía estudiante en 1933 se da la polémica Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano. Recordarán ustedes, 33 estén los prolegómenos de que en México se defina la educación socialista, que va a ser de 34. Lo que quería Vicente Lombardo es que la universidad, la UNAM, todavía no era UNAM en ese entonces, esto es hasta 45, pero la Universidad Nacional se definiera como socialista, que se impusiera la metodología del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, como única explicación en todas las disciplinas universitarias. A eso se opuso Antonio Caso y Octavio Paz militó en favor de la propuesta lombardista de 1933. Siguió, digamos, simpatizando, colaborando con Lombardo. Obviamente simpatiza con la llegada de Lázaro Cárdenas al poder. Son los años de la muerte del padre, 35, digamos, y lo vamos a encontrar como siguiente etapa importante en su biografía, su apoyo al bando republicano en la Guerra Civil Española. He de decir que simpatizaba prácticamente con todas las políticas cardenistas, pero quiero señalar el apoyo al bando republicano español, su famosa poesía No pasarán, porque esto lo va a llevar al Congreso, al segundo Congreso de los Intelectuales, Congreso Internacional de los Escritores en Defensa de la Cultura, que tuvo lugar en Valencia. Llegó ya con Elena Garro recién casados. O sea, se casa con Elena Garro. Yo me imagino que todavía no tenía la mayoría de edad de Elena en ese momento, cuando se casa con Octavio Paz, que tendría 23 años para poder ir juntos al Congreso de Valencia. Aquí lo importante no es el matrimonio con Elena Garro, aquí lo importante es que es el inicio de la vida cosmopolita de Octavio Paz. Es la primera vez que sale de México, ¿sí? Aquí inicia su vida internacional, aquí se empieza a interesar por la política internacional, aquí empieza a tener su primer contacto directo con el comunismo real, que para él va a ser bastante desilusionante. Bueno, en España entró en contacto, como era muy joven, tuvo poca participación en el Congreso, es comprensible, no había grandes figuras. Sin embargo, el haber visto esas figuras, haber convivido con ellas durante unos días, lo marcó para el resto de su vida. Pero lo que fue más importante fue el contacto con los jóvenes escritores españoles que estaban haciendo labores medias en ese Congreso, ¿no? Acomodando a poner los salones, teniendo algunas intervenciones brevísimas. Esas amistades le van a marcar para el resto de su vida. Además van a ser amistades que se van a ratificar cuando 3 años después, 2 años después algunos, empiecen a llegar a México como exiliados españoles. Entonces, esto, a mi modo de ver, es importantísimo, el estrechísimo contacto que tuvo Octavio Paz con los exiliados españoles, ya no digamos en aquellos días de Valencia, porque en Valencia fueron unos días, sino la convivencia que tuvo con los exiliados españoles una vez que llegan a México en 39 y 40. ¿Cuál es la importancia de este contacto? Bueno, primero que todo, empieza a escribir
en las revistas de ellos, en las revistas de ambos, porque hay revistas que van a ser exiliados españoles, pero hay revistas que van a ser exiliados españoles con mexicanos, ¿no?, en conjunto. Los nombres además son maravillosos, muchos de ellos haciendo referencia a su situación, ¿no? Nueva España, Las Dos Orillas, en fin, nombres a mi modo de ver muy, muy significativos. Octavio Paz va a colaborar en algunas de ellas, sobre todo en una que se llama Romance. Otra amistad que lo va a marcar para el resto de su vida y que tiene que ver con el exilio español es con Luis Buñuel, curiosamente no con un escritor, sino con Luis Buñuel. Parece que fue su interlocutor permanente hasta que muriera el viejo director. Por otro lado, pues, sus amigos y los amigos más de su generación serían Bergamín, Cernuda, Altolaguirre, Emilio Prados, en fin, poetas. También eran críticos, ensayistas, Juan Larrea, en fin, esto le permitió a Octavio Paz dos cosas. Uno, entrar en contacto con una tradición literaria que él desconocía, que es la tradición clásica española, sobre todo Quevedo, para él fue un descubrimiento Quevedo, y también la tradición, o la nueva tradición de literatura española contemporánea, y ahí a quien descubrió fue a Machado. Otro digamos, acercamiento más al ensayista, más a Juan de Mairena, digamos, que al poeta Machado. Pero van a ser dos encuentros importantísimos a lo largo de su vida. La cultura literaria clásica española y la nueva poesía española. Y algo también, a mi modo de ver, definitivo, con la llegada de estos españoles, ¿sí?, recibió un golpe brutal el nacionalismo cultural mexicano. Hasta entonces predominaba en México eso que llamamos el nacionalismo cultural revolucionario. La llegada de los españoles introdujo a México, así de golpe, de sopetón, una tradición occidental de la que México estaba ausente, o por lo menos estaba ausente desde el estallido de la Revolución Mexicana. México se había aislado culturalmente del mundo por la Revolución Mexicana y luego por los años, digamos, de indisciplina político-económica, por el radicalismo del decenio de los 20. Y luego vino la política cardenista, otro periodo de aislamiento. Pensábamos nosotros que la verdadera cultura universal era la cultura revolucionaria mexicana y nos venimos a dar cuenta que no. Y esto, la llegada de los españoles, fue lo que le permitió a Octavio Paz entrar en contacto con otras percepciones, con otras sensibilidades, ¿no?, con otro bagaje cultural desconocido, repito, en el México revolucionario, que era muy nacionalista y muy autosuficiente. Estaba aislado de las corrientes culturales del mundo. La llegada de los... No digamos la llegada, desde la estancia en Valencia le tocó ver el maltrato que se le daba a Andrés Gide ahí en Valencia por algunas críticas a la Unión Soviética. Esto ya marcó para siempre a Octavio Paz. El asesinato de Trotsky, se ha discutido mucho si Octavio Paz era o no trotskista, por lo menos sí tenía algunas simpatías hacia el trotskismo. Todo lo que fuera después anti-régimen soviético iba a ser de su agrado. También tuvo una diferencia brutal con Pablo Neruda, que se encontraba en México como cónsul. Tuvo una diferencia con él de tal magnitud que casi termina a golpes, ¿no? Y tuvo que ver estas discusiones entre poetas por una antología, la antología Laurel, la célebre antología Laurel, en donde Pablo Neruda no quería que se incluyeran a ciertos poetas que Octavio Paz y los otros encargados de la antología Laurel pues sí insistieron en poner, y esto provocó que Octavio Paz y Pablo Neruda rompieran para siempre. La definición o la redefinición ideológica que empieza a tener Octavio Paz en esos años sobre todo se marca por haber dejado ya para siempre de publicar en los periódicos lombardistas, en los periódicos y revistas lombardistas, y en cambio empieza a escribir una columna semanal en el periódico Novedades, que es un periódico muy vinculado a un empresario revolucionario mexicano, con estas familias beneficiadas por la Revolución Mexicana. Estamos todavía a principios o a mediados de los años 40, Octavio Paz está en sus 30, y entonces gana la beca Guggenheim
y se viene a Estados Unidos. Va a pasar un tiempo en San Francisco y posteriormente en Nueva York. Entra en contacto por primera vez, es otra tradición que viene a conocer, que es la poesía norteamericana, la poesía moderna norteamericana, ¿no? Conoce a T.S. Eliot, que es norteamericano, no es inglés como mucha gente supone, o de nacimiento, es de San Luis, Missouri, católico, tradicional, luego radicado en Inglaterra, pero Octavio Paz entra en contacto con él, entra en contacto con la poesía de Pound y de otras más que no vale la pena que ya mencionar. Y estando de becario Guggenheim en San Francisco, entra al servicio diplomático mexicano. Para eso lo va a ayudar un señor Castillo Nájera, que también había sido reyista antes de la Revolución Mexicana o al estallido de la Revolución, por lo tanto amigo de su padre, y bueno, esto ayudó a que Octavio Paz pues pasara de una vida económica apretada, ¿sí?, como becario Guggenheim, a tener ya un ingreso permanente y constante. Los años son significativos. Él entra al servicio diplomático hacia 1945 más o menos y le toca ser testigo, incluso se le pide que haga una crónica de la Fundación de Naciones Unidas en San Francisco. Ahí tuvo lugar la conferencia fundacional. Hoy se conoce ya el texto de Octavio Paz, estaba inédito, ni siquiera entró a sus obras completas, posteriormente ha sido publicado, y bueno, es un libro pues de una persona que empezaba a hacer análisis diplomáticos y que a partir de entonces se va a convertir en un escritor constante de temas internacionales. Esto lo va a distinguir de muchísimos otros escritores mexicanos que no suelen escribir sobre asuntos internacionales. Octavio Paz desde ese momento entra ya al análisis internacional. Después de haber estado en San Francisco y Nueva York, y repito, gracias a la influencia de Castillo Nájera y de otro poeta que trabaja en relaciones exteriores, que se llama José Gorostiza, el autor de Muerte sin fin, ¿sí?, se da cuenta, se entera que está un joven poeta ya publicado para entonces por lo menos 2 libros de poesía, ¿no?, Raíz del Hombre y Luna Silvestre, y entonces lo apoya, y así es como llega Octavio Paz a Francia, donde va a estar entre 1946 y 1951. Imaginémonos al París de aquel entonces, es el París de la posguerra, con enormes limitaciones económicas, brutales limitaciones económicas, pero con una intensidad cultural fascinante. Son los años del surrealismo, y entonces Octavio Paz entra en contacto con los surrealistas, con Breton, con Artaud. Esto va a ayudar o va a ahondar en el alejamiento de Octavio Paz del nacionalismo cultural revolucionario mexicano, porque el surrealismo, bueno, si algo no tiene o sin ninguna correlación alguna con el nacionalismo revolucionario mexicano, y mucho menos con el realismo socialista, vamos, es una nueva etapa intelectual, cultural de Octavio Paz de enorme significado. Lo hace, es una cosa que lo va a distinguir a diferencia de Alfonso Reyes y de José Vasconcelos, lo hace hombre de vanguardias, lo hace un hombre moderno. El simpatizar con el surrealismo ya nos marca que Octavio Paz va a ser un intelectual cosmopolita y moderno, simpatizante de las vanguardias. Esto, repito, lo aleja del nacionalismo revolucionario, pero también lo aleja del régimen soviético, del comunismo, digamos, gubernamental de la Unión Soviética. En Francia es donde se entera de los primeros casos de Gulag a través de unos artículos de la revista Esprit. Es sintomático que leyera Esprit a pesar de sus antecedentes socialistas. Ahí vamos a encontrar también a un Octavio Paz. Esto debe quedar claro. No nos lo podemos imaginar ahora, pero era un funcionario responsable, crítico ciertamente, pero era un funcionario que cumplía con sus trabajos, con los diagnósticos. Hoy conocemos en el archivo de Relaciones Exteriores sus diagnósticos, sus documentos,
y realmente son hechos de manera pues muy inteligente, muy bien redactados. Empieza a convertirse en un escritor disciplinado. De hecho, si se fijan, no he hablado prácticamente del libro. Luna Silvestre es un poemario de 7 poemas y Raíz del Hombre es igualmente pequeño. Más que libros, podríamos decir que eran 2 plaquettes. Sin embargo, estando en Francia, logra enviar a México su primera, digamos, su primera recopilación poética, que va a llevar el nombre de Libertad bajo palabra y la va a reeditar, la va a ir aumentando a lo largo de los años, pero en 1949 publicó por primera vez el acopio de sus primeros ejercicios poéticos, lo que había escrito entre 1931 y 1949, con el nombre maravilloso de Libertad bajo palabra. Por cierto, es el libro de poesía más importante de México en la segunda mitad del siglo XX, como Muerte sin fin sería de la primera mitad. Bueno, estas cosas que a mí me llaman la atención, el libro tuvo que ser pagado por el propio autor. De hecho, está en los archivos, en la correspondencia. De hecho, fue Alfonso Reyes quien sufragó el costo de la edición. Hoy está publicada la correspondencia Reyes de Octavio Paz. Alfonso Reyes pagó la edición, y yo no sé si Octavio Paz luego le recuperó la lana, pero el caso es que no hubo una editorial que se lanzara a publicar Libertad bajo palabra, libro de un poeta que trabajaba en el servicio diplomático, que efectivamente tenía poca presencia en México y que se había ido del país habiendo publicado solamente 2 pequeñísimos poemarios. Y sobre todo al año siguiente publica, a mi modo de ver, su libro más importante en prosa, que es Laberinto de la Soledad. La primera edición no es del Fondo de Cultura Económica, es de Cuadernos Americanos, una de las revistas de los exiliados, no solamente españoles, sino también algunos exiliados sudamericanos, que ya lo sabía, con algunos intelectuales mexicanos. El director del Laberinto de la Soledad era Jesús Silva Herzog, el abuelo del actual analista político. Déjenme, hace tiempo que traigo ganas de escribir una pequeña biografía de Octavio Paz. De hecho, la pensaba publicar en el 14, con el centenario, pero salieron tantas novedades que decidí no publicarla hasta no procesar todas esas novedades. Libros espléndidos, salvo uno. Es que lo tengo que contar, no me puedo quedar callado. El gobierno de México finalmente acepta publicar todos los análisis y los reportes de Octavio Paz, embajador en la India. ¿Sí? Están todos, salvo su renuncia. El último documento que publica el libro, o sea, la última página es el documento, el reporte de la semana anterior a su renuncia. ¿Por qué nos niegan la consulta de la renuncia de Octavio Paz? Que además fue publicada, ¿no? La conocemos todos. La conocemos todos. Además ha generado enormes polémicas sobre las que entraremos cuando lleguemos a ese momento. Pero déjenme leerles este renglón, o estos renglones que tengo sobre el Laberinto de la Soledad. Digo, un ensayo de difícil definición redactado en los años previos. Se redactó entre Estados Unidos y Francia, con un título tan enigmático como angustiante, El Laberinto de la Soledad. Escrito en poco más de 100 páginas de prosa poética, motivado seguramente por encontrarse paz en el extranjero, es un audaz análisis sociopsicológico de la naturaleza del mexicano. Si bien varios intelectuales se hacían por entonces la misma pregunta, o sea, ¿qué es el mexicano?, desde el conocido filósofo Samuel Ramos hasta los jóvenes miembros del grupo Hiperión, lo cierto es que el de Paz fue el análisis de mayor impacto y trascendencia debido a su profundidad, imaginación y estilo. Su postura esencialista. Aquí cuando digo esencialista, Octavio Paz siempre negó que el libro fuera esencialista, pero claro que es un libro esencialista, ahí se equivocaba igual. O sea, ¿qué más esencialista puede decir cómo son los mexicanos? ¿Cómo son los mexicanos? O sea, mexicanos de cierta edad, de cierta clase social, de cierta región. Eso es esencialismo puro, decir los mexicanos somos así. Eso no se puede decir. En esos años poco antes estalló la Segunda Guerra Mundial, y entonces a un filósofo, un pensador francés
muy inteligente, le preguntaron qué opinaba de los alemanes. Y dijo, no sé, no conozco a todos. Mismo le reclamo yo a Paz, pero fíjense ustedes, dice, su postura esencialista lo hace un estudio ahistórico, ¿sí? Pero por ello mismo resulta un escrito inmune al tiempo, un clásico. Así es como yo puedo definir Laberinto de la Soledad. Después radicó en México en los años 50. De hecho, después de París tuvo una brevísima estancia en Japón, de 51 a 52, y luego ya lo habíamos radicado en México entre 1953 y 1959. Llega ya un México distinto, ya no es el México de su padre y mucho menos el México de su abuelo. Es un México urbano, es un México donde ya empieza a crecer la clase media, es un México que ya empieza a tener contactos con los países del mundo. No nos podemos imaginar, pero durante el siglo XIX, México fue un país problemático para la Sociedad de las Naciones, para el Concierto de las Naciones. Guerra de Independencia, expulsión de españoles en 1827 y 1829, independencia de Texas 1835-36, guerra de los pasteles 38, guerra con Estados Unidos 46-48, intervención francesa por no haber pagado la deuda externa y fusilamiento de Maximiliano. El fusilamiento de Maximiliano nos aisló del mundo durante años. O sea, muchos países rompieron relaciones con México por ese fusilamiento. Luego vino el porfiriato, se recuperó o se ganó por primera vez el prestigio de México y se volvió a romper con la revolución y con el decenio de los 20 y ya no digamos con el cardenismo. México había sido un país problema en términos internacionales hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, fue favorable a los aliados y podemos decir que México ya entra a partir de los 40, 41, 42 a la sociedad. Bueno, no había sido invitado a la Sociedad de las Naciones en 1900. Hasta 1930, los únicos países que no habían sido invitados a la Sociedad de las Naciones en 19, ¿sí?, fueron la Unión Soviética y México. Hasta 30 ingresa México. Bueno, llega ya Paz, regresa al país en 53, ya México es un país ordenado, es un país con muchas relaciones internacionales, es un país beneficiado por el turismo. El turismo es un fenómeno básicamente post-Segunda Guerra Mundial, se aprovechan de la paz mundial y de los desarrollos de la aeronáutica, ¿no? Entonces pasan los avances de la aeronáutica militar, pues se trasladan al mundo civil y empieza el turismo mundial. Por otro lado, es un México de ruptura cultural. O sea, se deja de hacer muralismo, desaparece prácticamente la novela de la Revolución Mexicana, ya no se escribe novela de la Revolución Mexicana, estamos ya en los 1950. Vasconcelos y Alfonso Reyes mueren el mismo año, 1959, y cuando ellos mueren se hace un vacío de liderazgo intelectual en el país. Ya no hay un intelectual que, digamos, pueda ser el patriarca de las letras mexicanas, y en esa misma década aparecen Paz, Paz 49-50, digamos, aunque en la década de los 50 va a publicar todavía muchísimo, Rulfo publica entre 54 y 55, y Carlos Fuentes, no digo aparece, digo irrumpe, porque lo de él fue una irrupción, cuando en 1958-59 publica sus primeras novelas, entre otras La Región Más Transparente. Octavio Paz se empieza a perfilar como el sucesor de Reyes y Vasconcelos, como el nuevo líder intelectual. La generación de jóvenes, principiando por Carlos Fuentes, lo empiezan, pero no nada más él, Tomás Segovia, José de la Colina, todos lo empiezan a reconocer como el nuevo líder intelectual, como el más importante escritor. Son los años 50, digamos, publica Águila o Sol, El Arco y la Lira, y sobre todo Piedra de Sol, 1957, que José Emilio Pacheco va a decir que él compró 2 ejemplares, uno para marcarlo y otro para ser enterrado con él. O sea, eso es lo que dice José Emilio Pacheco de Piedra de Sol. Ahí está la paternidad literaria que le está reconociendo a Octavio Paz. Pero repito, lo importante es que cuando mueren Vasconcelos a mediados de año y Reyes en diciembre de 59,
y el país se queda sin un líder intelectual que, repito, a la vuelta de los años, no en ese momento obviamente, pero a la vuelta de los años, sin lugar a dudas, fue el puesto que vino a ocupar Octavio Paz. Los siguientes años, el siguiente decenio, es muy importante. Lo va a pasar básicamente en Asia. Primero en Japón, 59-61, vuelve a Japón, ya había estado después de Francia, pero sobre todo la India, 1962-68. Lo ascienden como embajador, o sea, es su primer puesto de nivel embajada. Ya es un hombre, digamos, reconocido en el mundo diplomático mexicano, ya ha ganado en México el premio Villaurrutia, pero lo importante es que para él Japón y la India no es simplemente una experiencia diplomática más, y no lo ve como algo extraño. Ay, pues sí, me mandaron a la India, qué país tan chistoso. No, Octavio Paz realmente tiene una aculturación brutal en la India, adquiere otra sensibilidad, otra perspectiva. En términos poéticos tenemos que decir que para Octavio Paz la India es un antes y un después, en términos literarios, en términos culturales. Y esto hace que Octavio Paz sea realmente nuestro primer intelectual, yo diría, nuestro primer intelectual universal y nuestro primer intelectual bitemporal. Déjenme tratar de explicarme. Vasconcelos siempre tuvo un abierto rechazo por la cultura norteamericana, y yo diría no solamente norteamericana, por la cultura de lengua inglesa. Es sorprendente, pero si uno revisa sus 19 tomos de los libros verdes que publicó siendo secretario de Educación, no está Shakespeare, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención el rechazo de Vasconcelos, repito, a la cultura en lengua inglesa y en particular Estados Unidos. Pero no solamente eso, Vasconcelos siempre rechazó la vanguardia, nunca estuvo de acuerdo con la modernidad. Y de Alfonso Reyes no se los tengo ni que decir. Alfonso Reyes fue siempre un hombre que buscaba lo clásico, que nunca estuvo atento a lo moderno, y además nunca estuvo atento a nada que no fuera lo occidental tradicional. Esto es Grecia, cultura romana, y de ahí a las literaturas europeas. Nunca atento a otras cosas y nunca atento a la modernidad. En cambio, Octavio Paz es el primero que busca lo histórico, ¿sí? Sobre todo si se trata de cultura mesoamericana. Está también a favor de la modernidad, es un hombre, siempre fue un escritor de vanguardia, y geográficamente Octavio Paz está atento a la cultura norteamericana, a la cultura europea, a la cultura asiática, obviamente a México, y curiosamente yo diría, si alguna presencia es débil, la única presencia más o menos débil en Octavio Paz es la latinoamericana. Por ejemplo, a pesar de admirar muchísimo a los poetas chilenos, incluyendo al poeta, como poeta Neruda, siendo muy amigo de Gonzalo Rojas al final, en fin, nunca visitó Chile. Cuando que los escritores latinoamericanos de los últimos decenios tienen sobre todo una fundamentación latinoamericana. Esa es su perspectiva, ¿no? Y bueno, su vida diplomática terminó con un parteaguas que fue la renuncia en el 68. De hecho, él empezó a simpatizar, no renuncia nada más por el 2 de octubre, que él manda inmediatamente la renuncia tan pronto se entera de la matanza de Tlatelolco. Él ya tenía meses simpatizando con el movimiento estudiantil desde su posición de embajador. Recuerden ustedes que en México se hace una olimpiada deportiva y una olimpiada cultural paralelamente. Y en esa olimpiada cultural le piden a los escritores que entreguen un poema a los poetas para el 68. Octavio Paz se niega, dice que él no quiere entregar un poema por la olimpiada cultural. Todo esto está atravesándose el movimiento estudiantil. Estamos hablando de julio, agosto, septiembre. Tan pronto se da la matanza de Tlatelolco, ¿sí? Octavio Paz manda dos cosas, la renuncia y un poema. Pero es un poema pues que los organizadores de la Olimpiada Cultural no aceptaron. Es un poema que hace referencia explícita a la sangre vertida la noche y la tarde anterior en Tlatelolco. Su renuncia generó diferentes polémicas. Yo podría decir, bueno, había algunos intelectuales
que simpatizaban con el movimiento estudiantil desde antes, a priori, porque tenían una posición de izquierda y eran, digamos, contrarios al gobierno de muchos años atrás, como puede ser Revueltas o como puede ser Elie de Gortari. Serían los más importantes. Hubo otros escritores que colaboraban con el gobierno y que mantuvieron esa postura, ¿no? Por ejemplo, Martín Luis Guzmán, que dirigía la revista Tiempo en ese momento, ¿no? Emilio Uranga. El más importante, seguramente Agustín Yáñez, secretario de Educación en ese momento, o sea, miembro del gabinete de Díaz Ordaz. El único que rompe sus relaciones laborales con el gobierno durante el 68 fue Octavio Paz. El único. Entonces, claro, esto tuvo un impacto, repito, brutal. Ha generado polémicas porque hay gente que dice que no era una renuncia. No, conocemos el texto, era una renuncia, pero el secretario de Relaciones Exteriores, que era un hombre muy inteligente, Carrillo Flores, un hombre con cultura, le contestó diciendo que lo ponía en disponibilidad, ¿no? Nunca pidió Octavio Paz que se le levantara esa disponibilidad para volver a asumir otro encargo diplomático. Y luego se dijo que había cobrado después de la renuncia. Bueno, él renunció al puesto, pero no tenía por qué regalar la pensión. Entonces, lo que sabemos que cobró fue la pensión, que además la cobraba su madre, viuda de mucho tiempo atrás. Octavio Paz todavía no vendía muchos libros en aquel entonces, era un poeta con poco contacto, o, digamos, poco conocido en el exterior, así que quien cobró su cheque de pensión, no cheque de salario, fue su madre hasta que murió. Ahora bien, por otro lado, esa renuncia le dio un prestigio internacional que, repito, no tenía Octavio Paz hasta ese momento, ¿sí? No tenía sus libros no se habían traducido, por ejemplo. Entonces, a partir de ese momento empezaron las traducciones. Es que tuvo mucho impacto internacional que un escritor rompiera con el gobierno de México. Esto fue muy bien visto en los círculos intelectuales y en los círculos académicos internacionales. Empezó a ser invitado como profesor a Estados Unidos e Inglaterra. En Estados Unidos estuvo en Austin, estuvo en Pittsburgh, en Inglaterra estuvo en Cambridge. En Harvard lo invitaron a dar las famosísimas Charles Eliot Norton Lectures, unas conferencias en poética, pues las más importantes sobre el campo. Comenzaron también los grandes premios, tiempo después, una vez que se conocía su obra ya traducida. Tuvo más tiempo para escribir, ya no estaba trabajando como diplomático, y tuvo más libertad para su crítica cultural y para su crítica política, nacional e internacional, porque como diplomático a veces se tenía que limitar en ciertas cosas. A partir de ese momento, Octavio Paz tuvo libertad absoluta. Regresó a México no inmediatamente, no podía regresar mientras estuviera Díaz Ordaz de presidente, entonces regresó hasta 1970, y a partir de entonces se dedicó a escribir prácticamente 30 años radicado en México, se dedicó a escribir. Muchísima actividad como intelectual público. ¿Qué quiere decir actividad como intelectual público? Quiere decir que opinaba de prácticamente todos los temas, ¿sí? Y opinaba siempre pues con una profundidad y un conocimiento muy, muy apreciables. Se dedicó a escribir a partir de entonces poesía, muchos libros de poesía, crítica cultural, tal vez el más importante sea Sor Juana, libros de política, de estricta política, por ejemplo, Postdata, que sería su primer libro una vez que regresó a México, Ogro filantrópico, y libros de autobiografía. Ya mencioné El poético pasado en claro, pero también es una autobiografía intelectual que se llama Itinerario. Para participar más en la vida cultural, meses después de haber regresado al país, sacó la revista Plural. El nombre es muy revelador, se llama Plural. ¿Sí? Esto es, no está casado con una ideología, es un hombre mucho más abierto, no es un hombre de militancia partidista, no se identifica nada más con la izquierda. En su revista van a tener cabida muchísimas posturas. Otra cosa que la va a distinguir, además de esta pluralidad, es que es una revista de literatura y política. No es como sus primeras revistas literarias, que estaban condenadas a una vida efímera y a muy pocos lectores, ya fueran Barandal o Taller,
o Cuadernos del Valle. Eran revistas estrictamente poéticas. No, el caso de Plural era una revista mucho más amplia, de literatura, de política, de cultura, y además pues México era un país que tenía una cultura mucho más desarrollada que en los 30. El alfabetismo y el aculturamiento mexicano habían crecido enormemente. Esta revista, además de Plural, se va a caracterizar por ser una revista crítica de todos los autoritarismos, y subrayo el todos los autoritarismos, en contra del radicalismo. Yo veo que hay varios jóvenes que no sé, a lo mejor no se pueden imaginar que durante esos años en México, los años de los 70, México estuvo plagado de grupos guerrilleros. O sea, si uno cree que fueron nada más Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, se equivoca, fueron muchos los grupos guerrilleros, ¿no? El que asaltó el cuartel Madera, en fin. Curiosamente, esto es algo que siempre me he preguntado: ¿por qué los movimientos guerrilleros en México, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, en Chile, donde fueron más urbanos, por qué en México los movimientos guerrilleros son más rurales? A lo mejor más parecidos incluso a los casos centroamericanos. Todavía no logro explicarme a qué se debe esto. También en su revista algo que lo va a empezar a separar, digamos, de los izquierdistas mexicanos, es que no simpatiza con Cuba. El caso de Eberto Padilla marcó definitivamente a Octavio Paz y a muchos intelectuales en contra del régimen castrista. Brinco directamente a 1976. En 1976, se recuerdan ustedes, es la crisis de Excelsior, el gobierno de México un poco apoyándose en un conflicto laboral interno, cambia la dirección de Excelsior, y Octavio Paz se retira y crea Vuelta. O sea, se retira porque Plural estaba financiada por el periódico Excelsior. Era otra característica que la hacía distinta a Barandal o Cuadernos o Taller, que eran revistas que no tenían financiamiento. En cambio, Plural ya tenía el financiamiento de Excelsior, pero cuando Octavio Paz hizo Vuelta, yo siento que también se empezó a alejar del mismo Julio Scherer. Siguieron las críticas a Cuba, luego aumentaron las críticas a Nicaragua, y obviamente era una revista en donde tenían cabida todas las posturas antisoviéticas. Es una revista que va a darle cabida a Brodsky, a Solzhenitsyn, a todos los intelectuales contrarios al régimen soviético. Aún así, Octavio Paz todavía mantenía ciertas ligas, ciertas vinculaciones con la izquierda, por su renuncia, por haber simpatizado por unas semanas con el nacimiento del PMT. Parece ser que incluso participó en las primeras reuniones junto con Demetrio Vallejo y Eberto Castillo, pero me imagino que él no era un hombre de partidos, y Octavio Paz pronto se desligó del naciente PMT. El punto de la separación con las izquierdas, a mi modo de ver, es relevante porque va a marcar las últimas actividades y las últimas posturas de Octavio Paz. Los últimos años van a ser años muy polémicos, de pleitos permanentes, de críticas constantes, de polémicas infinitas. Sí hay una redefinición ideológica en Octavio Paz, pero decir que se derechizó, que se hizo conservador, es hacerle poca justicia a Octavio Paz. Primero que todo, las redefiniciones ideológicas fueron un proceso mundial. O sea, muchísimos izquierdistas y comunistas en el mundo entero se habían, digamos, separado o se habían desilusionado desde muy temprano, desde 1940, con el Pacto Ribbentrop, hasta Hungría, Checoslovaquia, el Gulag, en fin, no es un proceso nada más de Octavio Paz. Y en el caso mexicano y en el caso latinoamericano, el asesinato de Trotsky, el caso Padilla, o sea, había muchos elementos que justifican o que explican, en todo caso, mejor la palabra explicar que justificar, esta redefinición ideológica de Octavio Paz. Repito, esto pues lo llevó a romper con muchos intelectuales mexicanos, a tener polémicas con ellas. Scherer, quien lo había apoyado para la revista Plural. Carlos Fuentes, que seguramente es el capítulo más interesante y menos conocido de la historia cultural de México en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX.
Hasta hoy se pueden consultar. Hace muy poco se abrió el archivo de Carlos Fuentes que está en Princeton, por lo consultar. No tenemos todavía el acceso al archivo de Octavio Paz. Eso tendrá que esperar a la muerte de Mary Jo, pero parece ser que Mary Jo es eterna, porque, pues en fin, no se da eso. Pleitos también con gente como Monsiváis. La polémica con Monsiváis, algunos de ustedes la recordarán, los jóvenes me imagino que no, pero en fin, viene la polémica y Octavio Paz dice: Monsiváis no es un hombre de ideas, es un hombre de ocurrencias. Y Monsiváis le contesta: Octavio Paz no es un hombre de ideas, es un hombre de recetas. Y la respuesta de Monsiváis, que tenía mucho ingenio, la tituló El boticario por las recetas, el boticario contra el ocurrente. Y bueno, esa fue, repito, una de las muchísimas polémicas. En 1984 tal vez se dio uno de los casos emblemáticos de la pugna ideológica de Octavio Paz. 1984 es su aniversario 70. ¿Sí? Entonces, Televisa le organiza una serie de entrevistas muy famosas y el acercamiento a Televisa va a ser abiertamente rechazado por el sector intelectual mexicano. El gobierno de México también se acerca a él. Hay que recordar que en 1977, al salir Echeverría y entrar López Portillo, se le concede el Premio Nacional. Pero sobre todo en ese 1984 está el programa de Televisa, que es su primer acercamiento abierto a Televisa, y sobre todo recibe el Premio Frankfurt. Él recibió muchísimos premios internacionales. Voy a recordar, tal vez el primero fue Jerusalén en 77, luego está Frankfurt, está el Mitterrand, en fin, obviamente el Nobel en 90, pero menciono el Frankfurt porque en ese discurso, es el premio de los libreros alemanes, en ese discurso, estamos hablando de 84, se permitió hacer una crítica al gobierno sandinista. Le pidió al gobierno sandinista que se legitimara mediante elecciones. Bueno, pues pocos días después de la lectura de ese discurso, tuvo lugar en México una manifestación. Y en esa manifestación se quemó la imagen de Octavio Paz, ¿no? Déjenme leer, también traigo unos renglones sobre ese caso. Sí. Digo, desgraciadamente las invectivas se agravarían poco después. Estoy haciendo referencia a polémicas anteriores, incluyendo la de Monsiváis, ¿no? Sucedió que a principios de octubre de ese mismo año de 84, Paz recibió el importante Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán en la más significativa feria bibliográfica del mundo, la de Frankfurt. En su discurso, aunque haya sido de forma marginal, pronunció ciertas críticas contra el gobierno sandinista de Nicaragua, al que solicitó que se legitimara mediante un limpio proceso electoral. Las respuestas de la izquierda mexicana fueron notoriamente violentas. En una manifestación callejera, convocada, era por otro tema, convocada para protestar por la presencia en México del secretario de Estado norteamericano George Shultz, ¿se acuerdan de él? Sí. Bueno, pues por él. Los participantes corearon cánticos y eslogans y luego procedieron a la quema de un monigote que supuestamente representaba a Televisa, junto del cual había un cartel que rezaba: Reagan rapaz, tu amigo es Octavio Paz. Para colmo, ese mismo día apareció un texto titulado Universitarios sobre Paz, en el que sus firmantes, apareció en la jornada, en el que sus firmantes expresaban su más enérgico repudio a lo dicho por Paz en Alemania contra el proceso popular nicaragüense, pues su versión equivalía a una grotesca deformación de la verdad o a un total desconocimiento de la problemática centroamericana. Hoy día, entre avergonzados o arrepentidos, no hay quien reconozca haber participado en aquella manifestación, como si no hubiera habido gente en la manifestación. Yo me he permitido ir a la hemeroteca, yo sí sé quiénes encabezaron la manifestación, ahorita se los digo. Sin duda alguna es uno de los momentos más lamentables de la reciente historia cultural del país. Como bien se definió, fue un penoso espectáculo antropofágico. ¿Quiénes estaban? ¿Quién convocó esa? Fíjense nada más.
Algunos de los organizadores fueron Arnoldo Martínez Verdugo, Pablo Gómez, del Partido Socialista Unificado de México entonces, Eberto Castillo, del PMT, y Adriana Lombardo, la hija de Lombardo, del Movimiento Mexicanos por la Paz. El artículo de Universitarios sobre Paz se fue publicado en La Jornada del 12 de octubre de 84. La expresión de que del penoso caso antropofágico fue de Pepe Iturriaga, de José Iturriaga, en un ensayito que se llamó Rastros y Rostros de Octavio Paz. No quiero darle así la impresión de que Octavio Paz era un dulce poeta acosado por la izquierda mexicana. Para nada. Octavio Paz era un polemista brutal, duro y contumaz. Se defendió de cada una de las polémicas. Bueno, a Monsiváis le dijo ocurrente, no dejaba una sin responder. Así que no quiero victimizar a Octavio Paz. El hombre, repito, se defendía en ocasiones de manera dura. Hubo otra ocasión en que a un periodista político argentino, Gregorio Seltzer, le llamó palefranero, ¿no? O sea, más duro no puede ser. Y siguieron las polémicas. En 88 fue muy importante por las elecciones de 88. Octavio Paz tomó esta postura, dijo: yo celebro que haya participación electoral en México, estoy esperando hace muchos años que haya participación electoral y que las elecciones cuenten. Lo que no me gusta es que no se reconozca el resultado oficial, y tampoco veo, dijo Octavio Paz, en Cuauhtémoc Cárdenas, habiendo sido el cardenista durante muchos años, dijo: no veo un proyecto modernizador en la propuesta de Cuauhtémoc. Al año siguiente, 89, Octavio Paz se permitió hacer unas críticas por los 30 años ininterrumpidos de Fidel en el poder, y también ese año apareció un libro, 3 tomos, que se llama México en la obra de Octavio Paz, producto de otro programa de Televisa. Entonces las polémicas y las críticas seguían día con día. Al año siguiente organizó un encuentro que se llama La Experiencia de la Libertad, también apoyado en la televisión de Televisa, sobre el desplome del socialismo real. Trajo a muchos intelectuales antisoviéticos, se habló de la perestroika, se habló de la caída del muro de Berlín, y fue cuando Octavio Paz mencionó al país de la dictadura perfecta, ¿no? Ese es más o menos el Octavio Paz de las polémicas de los años 80. Y bueno, entramos ya a sus últimos años de declive intelectual, de declive físico, pero de gran nivel intelectual. Comienza la década con el premio Nobel en 90. Por cierto, un premio Nobel incuestionado, o sea, no hubo artículos que dijeran quién es este señor, nadie lo ha leído, no existen sus libros en las librerías, ¿por qué se lo dieron a él? O sea, de los últimos premios Nobel absolutamente incuestionados. Todavía tuvo otras polémicas. En 92, el coloquio de invierno contra básicamente el grupo Nexos. En 94 fue una cosa muy interesante. Aunque fue crítico del EZ, de la rebelión zapatista, dijo: bueno, yo soy contrario a la violencia y soy contrario a una propuesta socialista de gobierno. Sin embargo, aplaudió la recuperación del tema indígena, la atención al tema indígena, y sobre todo le permitió reencontrarse con el fantasma de su padre. Y dijo: ¿cómo no voy a simpatizar con este movimiento si mi padre fue fue zapatista? Entonces, esto dio lugar a que Octavio Paz escribiera algunas cosas, repito, sobre el EZ. En síntesis, se derechizó, se hizo conservador. Bueno, yo lo que creo es que, no es que yo crea, perdón, es obvio, todos lo sabemos, se desilusionó del socialismo real, se desilusionó de las izquierdas, la experiencia cubana no fue de su agrado al final, lo mismo la experiencia sandinista, pero él siguió siendo un hombre de vanguardia en temas de cultura, en términos de arte, en temas de sexualidad. También hay que decir que no era un jacobino, y esto lo distanció de la izquierda mexicana. La izquierda mexicana es una izquierda muy jacobina, muy antirreligiosa, y Octavio Paz
obviamente no era católico, él había crecido, había nacido en familia liberal, pero era un hombre preocupado por los temas religiosos, atento a la problemática religiosa. Bueno, ahí está su libro sobre Sor Juana para demostrarlo. Era un hombre que le interesaba, y además tú no puedes vivir en Japón y en la India sobre todo si no pones atención a los fenómenos religiosos que hay detrás del ser humano que se preocupa de estas cosas. Bueno, pues un año antes de morir le tocó ver la elección en Ciudad de México de Cuauhtémoc Cárdenas, ver al PRI perder la mayoría en el Congreso. Sacó un artículo, pues como tantos artículos que hablan del futuro equivocado. Le dijo al PRI que ya había llegado, era su hora cumplida, pues vemos que no es su hora cumplida. Por cierto, esto me permite decir, Octavio Paz nunca fue priista, o sea, colaboró con gobiernos emanados del PRI, pero nunca fue un simpatizante ni remotamente del PRI. Murió en 98, no llegó a ver la alternancia, sí le tocó ver el nacimiento del IFE, pero su última aparición, déjenme ya hacer la última lectura, su última aparición ya era un hombre enfermo, muy avanzado el cáncer, entonces se permitió tener una aparición para despedirse y para decir que se iba a crear la Fundación Octavio Paz, ¿no? Entonces digo, en su última aparición pública, en una clara mañana primaveral de 1998, Octavio Paz selló su legado. No nos dio un postrer mensaje político, ¿no? Y de verdad no hizo ninguna declaración política, habló muy poco, ya estaba muy débil, murió días después. Dice, al contrario, respondiendo a su ánimo poético, nos recomendó ser siempre amigos del cordial sol del Valle de México y de sus hermosas nubes. Esas fueron sus últimas palabras. La buena poesía es intemporal, mientras que la política, esto ya es mío, mientras que la política siempre depende de la coyuntura. En él prevaleció la poesía. Paz falleció en paz el 19 de abril de 1998. Muchas gracias. Resulta que hay algunas ilustraciones, si alguien las quiere ver.